Espero que estén bien. Esta es una clase distinta porque ya tuvimos nuestro primer contacto, ¿cierto? Nuestra primera clase virtual, así que tenemos algunos acuerdos, que no los olviden, para ponerse al día, ¿cierto? Con las guías y seguir nuestro trabajo en este vocabulario contextual en la prueba de transición del lenguaje, que fue lo que revisamos en la guía número 9, a través de los conceptos de signo lingüístico, ¿cierto? La sinonimia, antonimia, y también puntualmente lo que más traté de enfatizar, que tiene que ver con denotación y connotación. A ver, en este objetivo de nuestra clase, obviamente identificar y aplicar modelos y metodologías de la resolución propia que tiene el vocabulario contextual y ejercitar habilidades lectoras que se van a incluir en esta prueba. Y se les recuerda, ante cualquier problema o duda, escribir a este correo. Afortunadamente ya podemos tener una instancia de vernos, así que también pueden no solo escribir, sino que guardar esas consultas para la clase. Y recordar que en desarrollo de estas guías las pueden imprimir, archivar en una carpeta o bien resolverlas en su cuaderno de manera ordenada, escribiendo las respuestas, ¿cierto? Especificado el número de guía, etc. Traten de, en esta oportunidad, ¿cierto? En la medida de sus posibilidades, ubicarse en un lugar donde puedan estar bastante cómodos, donde tengan un lugar para concentrarse. Y recuerden que este video lo pueden retroceder las veces que sea necesario para que puedan volver a partir, ¿ya? Ahí les puse una frasecita, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Esperemos que sea así, ya han sido de verdad semanas muy, muy duras para nuestro país. Y cuídate, si tú te cuidas, también estás cuidando a los otros. Bien, acá tenemos lo que es la parte teórica de la comprensión lectora y se nos dice que la sección de comprensión lectora en esta prueba de transición del lenguaje va a estar orientada a que los postulantes, es decir, ustedes tengan la capacidad de comprender, ¿cierto?, los mensajes que se dan, la información textual a través de los textos, y se presentan diversas extensiones y variados tipos de texto en el cual se les van a formular preguntas de vocabulario, ¿ya? Las preguntas de vocabulario contextual van a estar referidas a las palabras que aparecen subrayadas en el texto, seguidas de 5 opciones, las cuales ustedes deben elegir para reemplazar el término subrayado según su significado y adecuación al contexto, aun cuando obviamente se produzcan diferencias en la concordancia de género. Estas preguntas van a estar en 2 formatos que tienen que ver con solo la palabra. Ustedes van a tener entonces la palabra y 5 opciones, en la cual deben sustituirlas a un formato antiguo que todavía está. Y por otro lado tienen otro formato que tiene que ver con que la palabra que deben sustituir va acompañada, ¿cierto?, de una explicación temática, que es el formato, entre comillas, nuevo. La prueba de transición del lenguaje establece que se va a manejar en estos 2 ejes de vocabulario. No se queda ni con uno ni con otro, sino que hace 2, ¿cierto?, alternancias de vocabulario. Lo primero que quiero que hagamos es que vayan leyendo junto conmigo este texto para que nos vayamos adentrando a cómo debo realizar este ejercicio. Ya, yo les comenté a ustedes cuando los vi en clases virtuales, y se lo he dicho siempre, que traten de ir subrayando y viendo las cosas más relevantes que tenga cada párrafo. Bien, dice: en un cuadro de gran competencia y estrechos márgenes en los niveles de rating, los canales de televisión abierta luchan por conquistar audiencias esquivas, difíciles de fidelizar y asiduas al implacable zapping. Como respuesta, las parrillas programáticas han derivado en entregas transversales de contenidos difíciles de encasillar en lo que solía denominarse géneros. Uno de los espacios más representativos de esta transversalidad, aunque no el único, son los matinales, aquellos espacios televisivos destinados a entretener e informar a quienes tienen acceso a la pantalla en horario diurno. Ok, párrafo 1 entonces establece la competencia que se da por el rating, ¿cierto? Y dice que las parrillas programáticas han derivado en entregas transversales de contenidos difíciles de encasillar. Ojo con eso,
contenidos que son difíciles de encasillar en lo que solía denominarse géneros. Atentos ahí, ¿sí? Vamos con el párrafo número 2. En estos programas se han consagrado importantes rostros de la televisión chilena y es allí donde en la actualidad los canales libran una importante batalla por ganar en sintonía. Para ello, las herramientas son variadas, pero hay un marcado énfasis en las noticias policiales, las denuncias, las situaciones denominadas de abuso, el conflicto y la demanda de prontas soluciones. No extraña, pues, ver animadores opinar sobre situaciones técnicas determinadas y emplazar a la autoridad respectiva a dar explicaciones, comprometer asistencia y reparaciones instantáneas en un contexto de inmediatez propio del lenguaje televisivo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que obviamente hay rostros de televisión que se han visto, ¿cierto?, por esta batalla del rating en una necesidad de ser variado y eso obviamente los lleva a que los canales o los programas en sí, en esta batalla del rating, se enfoquen o le den mayor relevancia o mayor énfasis en cosas, en noticias policiales, en denuncias, etcétera, ¿ya? Y si ustedes lo ven en los matinales actuales, también existe un poco eso, ¿ya? Ir al lugar donde hay una falta, ¿cierto?, de comida, quizás a faltas de recursos, donde la gente quizás no lo está pasando muy bien, ¿ya? ¿Por qué está diciendo el texto que ocurre esto? Por una situación de rating y el rating nosotros sabemos que va instantáneo, entonces cada canal va viendo cuál es el rating que tiene, entonces la competencia es totalmente en línea e instantánea. Continuamos. Escapando ya del formato periodístico propio de los noticiarios, periodistas, comunicadores, opinólogos y rostros comparten espacios de conversación en que se da cuenta de la realidad, entrecruzando la opinión con la información sin establecer fronteras entre ambas, en un escenario de tendencia a la farandulización de los contenidos periodísticos, pareciera primordial la labor de los departamentos de prensa de los respectivos canales, que son llamados a velar porque estos contenidos sean entregados con resguardos propios de la profesión. Muchas veces la labor de estos se ve relegada solo a los noticiarios y se deja a otras áreas la responsabilidad de programas y espacios que también recurren a la información como base de sus contenidos. El papel que los departamentos de prensa pueden ejercer en la difusión informativa es crucial y debiera recaer en ellos la entrega responsable de la información coyuntural, pues en rutinas periodísticas rigurosas son exigibles tratamientos éticos, equilibrados, contextualizados y profesionales. Particularmente sensible es la entrega de información en un año electoral como el actual, y de allí la responsabilidad ineludible de los medios por cumplir con entregar información política, rigurosa y equilibrada, en especial por el peso determinante de la televisión abierta en la formación de la opinión pública. Para la gran mayoría de la ciudadanía, ella sigue siendo el medio más importante de información. La primordial función informativa que las personas esperan de la televisión abierta requiere una labor periodística rigurosa, enmarcada en las exigencias éticas propias de su quehacer. Exigencias que, por lo demás, sus rostros en la pantalla están demandando constantemente a los demás. Ojo ahí, porque en el párrafo 4 está diciendo que la ciudadanía adquiere cierta información y la replica a través de la televisión abierta. Por lo tanto, la función primordial, ¿cierto? La función informática primordial que debe tener la televisión abierta debe ser rigurosa. Si la información que da la televisión abierta no es rigurosa, ya no está marcada en ese campo de la rigurosidad, la gente va a entender obviamente informaciones que no son necesariamente verídicas, ¿ya? Matinales de TV, y este es un texto del 2013, sin embargo lo traigo a colación porque está muy relacionado con lo que estamos viendo ahora con el tema del coronavirus, ¿ya? Que obviamente también hay mucha información en las redes sociales que de pronto es imprecisa y eso es bueno saberlo, o derechamente falsa. Entonces, los medios de comunicación deben ser absolutamente responsables de acuerdo a la importancia que tienen porque la gente se informa en base a ellos.
Ok. Dice acá, pregunta 5. ¿Cuál es el sentido de la palabra encasillar en el contexto del primer párrafo del texto leído? Yo les comentaba que tenían la opción de, hay alumnos que ven la palabra encasillar y miran etiquetar, clasificar, circunscribir, catalogar y normar y eliminan o no miran derechamente la definición. Hay otros estudiantes que leen la definición primero, después se van a la palabra o otros que lo hacen de manera lineal. Usted tiene que acomodarse al método que a usted de verdad le acomode mucho más. Entonces, en este caso, cuando hablamos de encasillar, estamos hablando de contenidos, ¿cierto? De ciertos contenidos que ya a lo mejor ya no puedo meterlos en un mismo género, como lo decía el párrafo. Entonces, si debemos etiquetar, y no importa que esté la alternativa marcada de inmediato, porque la idea es que vayamos haciendo conciencia de cómo realizar el ejercicio. Si se fijan, dice etiquetar, porque la mezcla de contenidos imposibilita que los nuevos programas se caractericen a partir de un género conocido. No solo es por la mezcla de contenidos, sino que también porque las personas que están en los programas no necesariamente son periodistas. Hay distintos tipos de personas que están ahí que no son periodistas. Entonces, esa explicación no estaría realmente correcta en base a lo que dice el párrafo. Por lo tanto, etiquetar está eliminada. Si yo me voy a normar, me voy a ir a la alternativa E, dice, porque la mezcla de contenido restringe la posibilidad de que los programas se ajusten a los géneros aceptados. No tiene que ver con eso el párrafo, ¿ya? Porque precisamente lo que está pasando es que se están mezclando muchos contenidos, entonces es difícil de normarlos, es todo lo contrario. Catalogar, porque la mezcla de contenidos disminuye la posibilidad de que los programas sean registrados según los géneros antiguos. No tiene nada que ver esto de los géneros antiguos con lo que está pasando en la televisión. De hecho, ni siquiera lo menciona lo de los géneros antiguos, sino que está hablando de la televisión propiamente tal desde el 2013 en adelante quizás, ya que podemos extrapolarlo hasta este año. Circunscribir, porque la mezcla de contenidos dificulta que los programas se ajusten dentro de géneros reconocidos. Porque la mezcla de contenidos dificulta, insisto, no tiene que ver con el contenido propiamente tal, tiene que ver con que las personas que tratan esos contenidos son más diversas. Y lo que debo hacer, ¿cierto?, es que esas personas sean rigurosas con la información, ¿ya? Entonces, ojo ahí. En cambio, si yo me voy a la B, dice clasificar. ¿Cuál es el sentido de la palabra encasillar? Clasificar, porque la mezcla de contenidos impide, ojo ahí, que los programas se inscriban dentro de géneros tradicionales. Eso es otra cosa, ¿ya? Esa mezcla hace que el programa yo no lo pueda determinar como este es un programa netamente de entretención, ¿ya? Esos son géneros tradicionales, a eso se refiere, cuando, distinto en la C que dice géneros reconocidos. No, la televisión tiene géneros que son tradicionales, la televisión es para entretener, la televisión es netamente informativa, tiene géneros, ¿ya? Entonces, no el sentido de la palabra encasillar obviamente está mucho más acorde con clasificar. Me cuesta, no puedo clasificar esos contenidos, ¿ya? Porque obviamente la mezcla de tanto contenido hace que yo no lo pueda llevar a un género tradicional. Por ejemplo, yo no puedo encasillar ahora y decir que un matinal, por ejemplo, puede ser el matinal X del 7, no sé, el Buenos Días, yo no lo puedo encasillar netamente como un programa de entretención, porque lo que ocurre en ese matinal es, en una época normal, ¿cierto? Hay entretención, hay una parte donde es mucho más riguroso los reportajes periodísticos, etc. Entonces, no puedo catalogar hoy día al Buenos Días como un programa de entretención. ¿Por qué? Porque no puedo clasificar esos contenidos, la mezcla de todo lo que hacen durante el programa no lo puedo clasificar en un género tradicional. ¿Ya? Pregunta 6, y aquí viene otro tipo de pregunta de vocabulario. Dice primordial, ¿ya? Primordial, trascendental, crucial, radical, vital. Algo primordial es algo que tiene mucha relevancia para que
obviamente las personas puedan informarse, está relacionado con eso, con que el chileno, ¿cierto?, se informe en base a la televisión abierta y a los contenidos que tiene la televisión abierta. Algo trascendental es algo que, si yo no lo tengo, me puede ocurrir algo negativo. Por ejemplo, es trascendental para las personas que tienen COVID-19 y que entran en una situación crítica, es fundamental, es trascendental el uso de un respirador mecánico, ¿ya? Y está asociado a crucial, trascendental y crucial está muy asociado y también está asociado a vital. Yo podría decir que los pacientes que entran en un estado crítico, para ellos es trascendental, es crucial y es vital tener un respirador mecánico. Algo radical es algo que yo cambié una postura, ¿cierto? Me fui de una postura que yo tenía a lo mejor en 90 grados, yo me cambié a 360 grados y estoy haciendo una postura mucho más radicalizada. Por ejemplo, la verdad es que a lo mejor hay una persona que tiene una postura muy fuerte, muy radical respecto a el sistema, ¿cierto? El Estado en general, cualquier Estado. Por lo tanto, ese pensamiento político que es mucho más radical me va a llevar quizás a un pensamiento más anarquista. Esos son pensamientos más radicales que eliminan por completo cualquier otro tipo de pensamiento, ¿ya? En cambio, fundamental implica que es algo importante, que tiene relevancia, ¿cierto?, para las personas que están viendo esta televisión. Entonces, para ellos es primordial informarse a través de la televisión abierta. Es fundamental, ¿ya? Trascendental, crucial, vital, están asociados a algo que tiene que ir sí, o si no, obviamente te puede pasar algo negativo. Y radical, insisto, tiene que ver con una postura muy extrema respecto a algo, ¿ya? Por lo tanto, la correcta aquí es fundamental. Pregunta 7. Según el emisor del texto, el desafío de los departamentos de prensa, ¿en qué radica? En evitar la banalización de los contenidos de carácter noticioso. No es correcto porque les aseguro que el rating hace que, y por lo que da a entender el texto, hace que de repente los programas ocupen los contenidos de banalización para poder subir el rating, ¿ya? Por lo tanto, no es desafío de la prensa el hecho de evitar contenidos banales. De hecho, si lo ven hasta en los mismos noticiarios propiamente tal de la noche, salen contenidos o noticias muy banales, ¿ya? B. Determinar la naturaleza de los géneros periodísticos actuales. No, el texto no habla de una investigación rigurosa para ver cuál es la naturaleza que tengan los géneros periodísticos ahora, ni los contenidos, ni mucho menos. Solamente está diciendo que hay una mezcla de esos contenidos y que esa mezcla, obviamente, quizás se desenmarca de un género tradicional que nosotros podemos conocer. Utilizar fuentes periodísticas que gocen de confiabilidad. ¿El desafío de los departamentos de prensa radica solamente en utilizar fuentes que gocen de confiabilidad? No. Lo que tienen que hacer, ¿cierto?, los departamentos de prensa es entregar una información que éticamente sea fidedigna, es decir, que no me pase de la raya, que no me pase con la cebolla, con el llanto de la gente, ¿cierto? Que no me pase con la alegría extrema de otros, ¿cierto? Mostrando quizás... No, tengo que ser éticamente fidedigno. O sea, la gente me cree porque ese periodista o el programa y el departamento de periodistas que hay ahí es éticamente fidedigno en cuanto a lo que está mostrando en las pantallas. Resguardar la objetividad en la difusión de la propaganda, no, porque en ningún momento habla de la propaganda de los programas. ¿Sí? Pregunta número 8. De acuerdo al texto anterior, ¿el emisor hace referencia a los matinales con el propósito comunicativo de descartar los alcances sociales y culturales de este tipo de programas? No lo hace con esa intención. Cuestionar la difusión de contenidos televisivos sensacionalistas, no lo menciona como algo sensacionalista, solamente dice que le falta rigurosidad en alguna para lograr, ¿cierto?, esta información fidedigna. Evidenciar la heterogeneidad de los mensajes periodísticos. Voy a seguir para después irme a la C. Caracterizar los intereses de las actuales audiencias televisivas. El texto no está orientado a lo que quiere ver la gente.
El texto está orientado a que el rating lleva a que bla, 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 bla. Ejemplificar la transformación que han sufrido los géneros periodísticos tampoco, porque no está explicando cómo eran los géneros periodísticos antes, quizás en el 2001 hasta el 2013. No tiene esa historia ya de los géneros televisivos. Y evidenciar la heterogeneidad de los mensajes periodísticos. ¿A qué se refiere con algo heterogéneo? Se refiere que tiene distintos puntos de vista y también distintos profesionales. Y en el texto lo menciona, las personas que están dentro de esos programas no necesariamente son periodistas, por lo tanto generan distintos puntos de vista, ¿cierto? Y también desde propiamente tal profesiones muy diferentes. Hay algunos ahí que son solamente animadores, que no son periodistas, o que no son comentaristas, o que no son sociólogos o que no son psicólogos. Entonces, lo que se hace es evidenciar que a mayor cantidad de profesional que se ha ido integrando, ¿cierto?, a la televisión, o necesariamente no es profesional, hay una mezcla, obviamente se hacen mensajes mucho más heterogéneos, mucho más diversos. Bien, una vez que hayan terminado la visualización de este video, deben realizar los ejercicios de vocabulario contextual y comprensión lectora que ya van a estar, obviamente después los vamos a revisar en la clase. Yo les sugiero usar destacador para la lectura de los textos y enfocarse en las habilidades revisadas, escribir un resumen de párrafos que obviamente le va a ayudar a memorizar la estructura del texto leído, además de localizar de mejor forma sus futuras respuestas. Y la retroalimentación de la guía 10 obviamente después va a ser con posterioridad subida en la página del colegio y quizás a sus Classroom ya con cosas más implementadas. Si existen dudas, lo que deben hacer es escribirme un correo a este correo que está acá, ¿cierto? Y quiero agradecerles por la disposición y la motivación a aprender. Les puse esta foto aquí de este pajarito ya para que de verdad vayamos teniendo ánimo para ir saliendo adelante, que en este minuto es como lo más importante, ¿ya? Cuando ustedes realicen la guía 10 y después nos volvamos a encontrar, ya si ustedes hacen este trabajo, la clase va a tener otra dinámica, entonces vamos a ir preguntando por quizás palabras mucho más precisas, tengan el diccionario a mano, trabajen con el diccionario a mano, pero por sobre todo enfóquense en lo que dice el texto. Los textos son súper clarificadores, por eso es tan importante realizar esta primera etapa que tiene que ver con el subrayar, con ver qué me está diciendo efectivamente cada párrafo, ¿ya? Nos estamos viendo, les mando un abrazo y la verdad espero que estén muy, muy, muy bien. Así que cuídense, nos vemos pronto.